Desde su estreno en 1991, La Bella y la Bestia se ha convertido en una de las películas más queridas de Disney. Con su icónica historia de amor, su impresionante animación y su inolvidable banda sonora, esta película ha dejado huella en generaciones de espectadores. Pero lo que muchos no saben es que el clásico que conocemos hoy estuvo a punto de ser completamente diferente. Antes de convertirse en la obra maestra que todos amamos, La Bella y la Bestia pasó por una serie de cambios drásticos, incluyendo versiones con historias más oscuras, personajes eliminados y giros argumentales que habrían cambiado completamente la trama. Disney tuvo que tomar decisiones importantes y arriesgadas para hacer de esta película un éxito. Hoy te revelaremos los cambios más impactantes que casi transforman La Bella y la Bestia en algo completamente distinto, desde una versión sin canciones hasta un giro terrorífico en La Bestia. Prepárate para descubrir lo que Disney no quiere que sepas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más secretos de tus películas favoritas. Ahora sí, empecemos. 1. La primera versión era mucho más oscura. Cuando Disney comenzó a desarrollar La Bella y la Bestia, el estudio quería una versión más fiel al cuento original de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. En esta historia, la bestia era mucho más aterradora y la relación con Bella no tenía el mismo encanto ni desarrollo romántico. De hecho, en los primeros guiones, la bestia no tenía redención. Su transformación en príncipe no era resultado del amor, sino de un sacrificio trágico. La historia era más sombría y tenía un tono mucho más adulto, casi como un cuento de terror gótico. Los directores descartaron esta versión porque no encajaba con el estilo de Disney. La película necesitaba una historia que fuera accesible para toda la familia, así que optaron por una narrativa más mágica y esperanzadora. 2. Casi no iba a ser un musical. Parece increíble, pero La Bella y la Bestia estuvo a punto de ser una película sin canciones. En un principio, Disney quería hacer una versión más seria y dramática, sin los números musicales que hoy consideramos icónicos. Sin embargo, tras el éxito de La Sirenita en 1989, Disney decidió que la película necesitaba canciones memorables. Así fue como Alan Menken y Howard Ashman entraron en el proyecto y crearon algunas de las mejores canciones en la historia de Disney, como Bella, Nuestro huésped y La Bella y la Bestia. Si Disney hubiera seguido con su idea original, nos habríamos perdido una de las bandas sonoras más queridas del cine animado. 3. Gastón iba a tener un destino más terrorífico. El villano de la película, Gastón, es uno de los antagonistas más carismáticos de Disney, pero su final iba a ser mucho más perturbador. En una de las versiones del guión, Gastón no solo caía del castillo, sino que los lobos del bosque lo atacaban y lo devoraban. Esta escena fue eliminada porque era demasiado gráfica para una película infantil. En su lugar, los creadores optaron por dejar su caída al vacío como una muerte implícita, sin mostrar qué sucede después. 4. Bella iba a tener una hermana malvada. En los primeros guiones, Bella no era hija única, tenía una hermana celosa y egoísta, que trataba de impedir que Bella encontrara la felicidad. Este personaje fue eliminado para centrar la historia en la relación entre Bella y la Bestia. 5. La Bestia iba a tener un pasado más oscuro. En una versión inicial, el príncipe que se convierte en bestia no era simplemente un hombre arrogante castigado por una hechicera. En su pasado, él mismo había sido un villano cruel y despiadado, y la maldición era su castigo por los horrores que había cometido. 6. El castillo iba a ser un lugar mucho más tenebroso. El castillo de la bestia es uno de los elementos visuales más impresionantes de la película. Sin embargo, en las primeras versiones, este lugar era aún más oscuro y aterrador. El diseño inicial incluía pasillos llenos de sombras, estatuas que cobraban vida y habitaciones en ruinas que mostraban la decadencia del príncipe maldito. El castillo reflejaba el sufrimiento del protagonista de una manera mucho más evidente. Al final, Disney suavizó el diseño del castillo, dándole un aire más mágico y menos siniestro. 7. Lumière, Din Don y los objetos encantados. No siempre estuvieron en la historia. Los personajes encantados del castillo, como Lumière y Din Don, son parte fundamental de la historia. Pero en los primeros guiones, la bestia vivía completamente sola en su castillo. No había objetos encantados que lo acompañaran, lo que hacía que el castillo fuera un lugar solitario y aterrador. Disney decidió agregar estos personajes para hacer la historia más amena y darle un toque de humor. 8. El final alternativo que nunca vimos. En algunas versiones del guión, la historia tenía un final completamente distinto. En lugar de un beso que rompe la maldición, Bella debía enfrentarse a una prueba final para demostrar su amor por la bestia. En otra versión, Bella y la bestia se separaban y solo volvían a encontrarse años después, cuando ella ya era adulta. Estos finales no llegaron a la versión final, pero muestran que
que la historia pasó por muchas transformaciones antes de ser lo que conocemos hoy. Si te están sorprendiendo estos cambios, dale like al video y dime en los comentarios cuál de estas versiones te hubiera gustado ver. 9. Bella iba a ser una princesa de sangre real. En la versión que conocemos, Bella es una joven común, hija de un inventor que vive en un pequeño pueblo, pero en un primer borrador de la historia, Bella iba a ser una princesa de sangre real. Disney quería que la protagonista tuviera un linaje noble, lo que habría cambiado por completo su personalidad y su relación con la bestia. En esta versión, Bella estaba destinada a casarse con un príncipe, pero se encontraba con la bestia y decidía cambiar su destino. Sin embargo, los creadores finalmente decidieron hacer a Bella una chica sencilla y soñadora, lo que la hizo mucho más accesible para la audiencia. 10. La maldición de la bestia. Era mucho más compleja. En la versión final, sabemos que la bestia fue maldecida por ser arrogante y rechazar a una hechicera disfrazada de anciana. Sin embargo, una versión temprana del guión exploraba más a fondo la maldición, mostrando que no solo afectaba su apariencia, sino también su mente y comportamiento. La bestia en esta versión era mucho más salvaje, con ataques de ira incontrolables que hacían casi imposible que Bella pudiera acercarse a él. El proceso de domesticación y cambio era mucho más difícil, y la bestia debía hacer mucho más que simplemente aprender a ser amable. Este enfoque se descartó porque hacía la historia demasiado oscura y difícil de adaptar para un público infantil. 11. El espejo mágico. Casi no existió. El espejo mágico que la bestia usa para mostrarle a Bella lo que sucede fuera del castillo es un elemento clave en la historia. Sin embargo, en las primeras versiones del guión, este objeto no existía. Sin el espejo, Bella no habría sabido lo que pasaba con su padre y no habría tenido una razón para dejar el castillo y regresar a casa. Disney se dio cuenta de que necesitaban una forma de conectar a Bella con el mundo exterior sin que ella tuviera que salir del castillo constantemente. Así nació el espejo mágico, una solución brillante que ayudó a mover la historia de manera natural. 12. La transformación final de la bestia. Iba a ser diferente. El momento en que la bestia se convierte en humano es uno de los más emotivos de la película, pero en una versión inicial, la transformación iba a ser mucho más impactante. En lugar de un resplandor mágico que lo envolvía, la bestia iba a pasar por una transformación más gradual y dolorosa, con su cuerpo cambiando poco a poco hasta recuperar su forma humana. Esta idea fue descartada porque se veía demasiado inquietante para una película de Disney. Se optó por una transformación mágica más fluida y hermosa, con efectos visuales impresionantes que hacen que el momento sea inolvidable. 13. Bella y la bestia iban a tener una boda al final. El final que conocemos muestra a Bella y el príncipe celebrando su amor en el castillo, pero sin mencionar si se casaron o no. Sin embargo, en algunas versiones del guión, la película terminaba con una gran boda real, donde Bella y el príncipe celebraban junto a todos los habitantes del castillo. Disney decidió eliminar esta escena porque querían dejar el final más abierto y dar prioridad al mensaje de que el amor verdadero va más allá de las apariencias. 14. La historia. Iba a tener un enemigo secundario. Si bien Gastón es el principal villano de la película, en una versión temprana de la historia existía otro personaje malvado que vivía en el castillo y trataba de impedir que Bella y la bestia se acercaran. Este personaje iba a ser un sirviente que también había sido maldecido y quería quedarse con el poder del castillo para él. Su presencia habría cambiado por completo la historia, ya que habría agregado un conflicto extra dentro del castillo. Eventualmente, Disney decidió que la historia funcionaba mejor centrándose en la relación entre Bella y la bestia, sin la necesidad de otro villano secundario. 15. El diseño de la bestia fue un desafío monumental. Uno de los aspectos más icónicos de la película es el diseño de la bestia, pero encontrar la apariencia perfecta no fue fácil. Los animadores probaron varios diseños antes de llegar al que conocemos hoy. Algunas versiones tempranas de la bestia lo mostraban como un ser más reptiliano, con escamas y una forma mucho más monstruosa. En otras, tenía un aspecto más cercano a un lobo o un oso gigante. Finalmente, los diseñadores combinaron rasgos de varios animales: la melena de un león, los cuernos de un búfalo, la mandíbula de un jabalí, el cuerpo de un oso y las patas de un lobo. Esta mezcla hizo que la bestia tuviera un diseño único y memorable. 16. Gastón iba a tener un hermanastro. En una versión eliminada de la película, Gastón tenía un hermanastro torpe y cómico que lo acompañaba en sus planes para conquistar a Bella. Este personaje estaba diseñado para ser el alivio cómico de la historia, pero Disney decidió eliminarlo porque sentían que ya había suficiente humor con Lumière, Dindon y los otros objetos encantados. En su lugar, LeFou se convirtió en el único secuaz de Gastón, lo que permitió que la relación entre
entre los dos personajes fuera más clara y efectiva. La Bella y la Bestia pudo haber sido una película completamente diferente, desde una historia más oscura y terrorífica hasta cambios drásticos en los personajes y la trama. Los primeros borradores de esta película muestran que Disney experimentó con muchas ideas antes de llegar a la versión que conocemos hoy. Al final, las decisiones que tomaron los creadores ayudaron a moldear el clásico que todos amamos. Cada detalle, desde la transformación de la bestia hasta la inclusión de los números musicales, fue cuidadosamente pensado para hacer que la película fuera una experiencia mágica y atemporal. Pero, ¿qué habría pasado si Disney hubiera seguido otro camino? ¿Cómo habría cambiado nuestra percepción de la película si la bestia hubiera tenido un pasado más oscuro o si Bella hubiera sido una princesa de sangre real? Lo cierto es que La Bella y la Bestia sigue siendo una de las películas más icónicas de Disney y su historia ha cautivado a generaciones de espectadores. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos cambios te habría gustado ver en la película? Y recuerda suscribirte para más contenido sobre los secretos de tus películas favoritas. Nos vemos en el próximo video.